y continuando con los trabajos de este cuarto Congreso Internacional de Investigación en Socioformación y Sociedad del Conocimiento, damos paso a la siguiente ponencia, que está a cargo del maestro Armando Jerónimo Cano, quien es director del Sistema de Información de la Fundación Arturo Rosenbluth y tiene la especialidad en política y gestión de desarrollo social en Flaxo. También es licenciado en economía, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente trabaja como director de sistemas de información de la Coordinación Nacional de Prospera, el programa de inclusión social. Las áreas en las que está trabajando, procesos investigativos, son sociedad del conocimiento, economía del conocimiento y estadística. La ponencia que nos presenta el día de hoy se titula Economía del conocimiento, medición y acciones para aprovechar el capital humano, la situación de los municipios del Estado de México. Maestro Armando, muy buenos días, bienvenido, lo escuchamos. Mi nombre es Ernesto Armando Jerónimo Cano y como tuvo a bien el presentador comentar el tema que voy a presentar, es Economía del Conocimiento, Medición, Acciones para aprovechar el capital humano, la situación de los municipios en el Estado de México. Esta presentación surge de un artículo que estoy preparando para la publicación del tercer tema que tenemos los alumnos del doctorado en Socioformación y Sociedad del Conocimiento que realizar como parte de la formación que están prestando para completar el curso del doctorado. La necesidad que origina el desarrollo de este artículo y de esta investigación es la siguiente. Lo que pretendemos es identificar el grado de avance de una región geográfica con el propósito de conocer cuál es el grado de integración en el camino hacia la sociedad del conocimiento. Nuestra meta es que a partir de poder identificar cuál es el lugar que ocupa un municipio, podamos, una vez que se clasifique, que se conoce cuál es el lugar del total de los municipios, poderlos clasificar de manera que se puedan agregar en zonas geográficas definidas con el propósito de, a partir de sus igualdades y de sus diferencias, poder proponer acciones de política pública diferenciada. La metodología que nos propusimos utilizar en este caso es un estudio cuantitativo. Lo que se realizó fue identificar toda la estadística disponible en materia de acceso a tecnologías de la información y de formación educativa de la población que habita en los 125 municipios del Estado de México. Nuestro propósito es que con esta información pudiéramos estimar el índice de economía del conocimiento, el cual tuvimos oportunidad de presentar en una sesión, en un evento previo, y en el cual explicamos de manera exhaustiva cómo se calcula. No obstante, voy a hacer un paréntesis en un momento para poder comentar en qué consiste el cálculo de este indicador. Las fases en las que se definió el trabajo son las siguientes. El primer tema fue cómo identificar un modelo que fuera útil para poder determinar cómo clasificar los municipios. Procedimos a hacer un análisis comparativo, a realizar la medición municipal y, con base en la clasificación que se construye, realizar una serie de propuestas de política pública. Como marco teórico, utilizamos la propuesta que hace Chen y Dahlman en sus trabajos publicados entre 2004, 2005 y 2007, en los cuales se establecen que para poder avanzar hacia la economía del conocimiento es necesario construir 4 pilares. Estos 4 pilares son los siguientes: contar con un régimen económico e institucional, el cual provea de incentivos para el uso del conocimiento, que incluya un marco de Estado de Derecho y de su aplicación, calidad de la burocracia, contar con regulaciones comerciales y mercados laborales y un ambiente de gobernabilidad que permita a la sociedad participar en la sociedad del conocimiento. Asimismo, se debe contar con una población educada y capacitada a través de construir instituciones
lo que respecta a la educación, que permitan justamente hacer uso y aplicación del conocimiento. Asimismo, que en los centros de trabajo se cuente con mano de obra capacitada y que en ambos lugares se trate de un proceso de aprendizaje permanente. El tercer pilar está construido por una infraestructura de información dinámica, la cual parte de contar con medios y vías de comunicación adecuada, contar con acceso a tecnologías de la información y las comunicaciones, porque en estricto sentido estas son el principal medio que se utiliza hoy en día para distribuir y tener acceso al conocimiento. Asimismo, el cuarto pilar está integrado por un sistema de innovación efectivo, el cual lo que busca es integrar el trabajo de las universidades, los centros de investigación, las empresas privadas, de manera que entre todos construyan el conocimiento. Estas son las 4 propuestas que establecen Chen y Dalman y a partir de las cuales se construye un índice agregado, en este caso el índice de economía del conocimiento. En nuestro caso, con la información disponible que pudimos recopilar, se construyeron básicamente 2 de los 4 pilares. El índice de infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones, el cual está constituido por el cálculo que se estima de los porcentajes de hogares que tienen acceso a radio, acceso a televisión, equipo de cómputo, a telefonía fija, a telefonía móvil y acceso a Internet. Para ello se recurrió a la página de Internet del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México. Para construir el Índice de Educación y Recursos Humanos Calificados, al cual denominamos CAE, se hizo uso de la información disponible de la población alfabetizada, la población que está asistiendo a educación primaria, la educación que está asistiendo a educación secundaria y la población que está asistiendo a educación media superior. Y la fuente en este caso es la misma que la anterior. ¿Cómo se obtienen estos índices? Pues básicamente con el cálculo de los porcentajes se suman y se promedian, es decir, cada uno de los índices, de los indicadores que se construyen, se suman y se dividen en este caso entre 4 y se obtiene el índice de educación. Y en el caso del índice de tecnologías de la información, lo sumamos todos los índices que se obtienen y se divide en este caso entre 6 porque son 6 índices y con eso tenemos el índice de CAE y el índice de CATIC. Y el índice agregado de economía del conocimiento no es otra cosa, no se obtiene más que de una manera muy simple, que es sumar el índice CATIC y el índice CAE, de tal manera que la suma de los 2 promedios nos permita contar con una medida que nos da la oportunidad de clasificar y de posicionar a cada uno de los municipios que en este caso estamos evaluando con respecto al Estado. Otra fuente de información que estamos utilizando es el enfoque de socioformación, el cual, de acuerdo con Tobón, González, Nambo y Vázquez, establece que es un enfoque que permite el desarrollo de competencias, las cuales definen como la forma en que se interpretan, argumentan y resuelven problemas, estableciendo que el conocimiento y la solución de los problemas requieren una solución de manera integral. El conocimiento no se encuentra de manera fragmentada, sino que se presenta de manera agregada y los problemas requieren justamente de la solución de múltiples disciplinas, las cuales se integran para resolver problemas. Dentro de este proceso se reconoce la necesidad de la participación y la suma de los conocimientos de los individuos dentro de lo que es un marco de respeto, responsabilidad, de equidad. Y lo importante en esta propuesta es que este enfoque aprovecha el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las redes sociales y las tecnologías de la información. De ahí la relevancia de este enfoque para aprovecharlo en una de las propuestas que vamos a hacer. Asimismo, para clasificar, una vez que se identifica cómo se encuentran clasificados los municipios, cómo se encuentran ubicados dentro del Estado de México, se procedió a usar el método de conglomerados denominado K-medias, el cual lo que hace es clasificar a los municipios de acuerdo a sus igualdades y separarlos por sus diferencias, de tal manera que podamos generar grupos de tratamiento. El método básicamente parte de un proceso de iteraciones y en cada iteración va agregando los objetos que tienen características comunes y separando los objetos que tienen características diferentes hasta lograr determinar agregados, de tal manera que estos agregados se diferencien
o estén lo más lejos posible de la media de cada uno de los otros grupos, estén lo más cercano posible dentro de las cosas que se parecen, estén lo más cercano posible a la media del centro que se construye, y dentro de cada uno de los grupos, los elementos que lo pasan a componer estén muy cercanos entre sí. Básicamente en eso consiste el método de las K-medias. Con base en esto, nos permitimos construir el índice de economía del conocimiento para conocer la situación de los 125 municipios del Estado de México. Con la construcción de los dos índices y la suma agregada de ambos para construir el índice del conocimiento, pudimos determinar la posición del municipio número 1 al municipio 125, y a partir del método de K-medias, se construyeron la estratificación de manera que se pudo agregar a los 125 municipios en dos grupos de trabajo. El grupo que llamamos estrato 1, los cuales están constituidos por aquellos municipios que tienen un bajo índice de economía del conocimiento, y el grupo al que denominamos estrato 2, los cuales se caracterizan por tener un alto índice de economía del conocimiento. Uno de los resultados importantes que se pudo obtener a partir de este ejercicio fue que a la hora de hacer la agregación, si observamos el mapa que está en la presentación, vemos dos grupos de municipios, que son los del estrato 1 para el caso de los municipios que están en color claro, y el estrato 2 para los municipios que están en color oscuro. Lo relevante de este hallazgo es que los municipios que están en el estrato 2 y que podríamos considerarlos como los que tienen una mejor situación en el índice de economía del conocimiento, son todos aquellos municipios de características metropolitanas. Son aquellos que se encuentran alrededor de Toluca, del municipio de Lerma, y todos los municipios que se encuentran conurbados al Distrito Federal. Mientras que los municipios del estrato 1, que son los que tienen una situación más débil en materia de índice de economía de conocimiento, son aquellos municipios no metropolitanos, alejados de lo que es propiamente la franja conurbada al Distrito Federal o del valle del área de Lerma y Toluca. Ese es un primer hallazgo que se obtuvo como resultado de la construcción de estos conglomerados. Otro de los resultados relevantes, bueno, pues el primero es que en el caso de los municipios fuera de las áreas metropolitanas, a los que denominamos grupo 1 o estrato 1, son aquellos que presentan una mayor brecha en materia de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Son municipios caracterizados porque cuentan con pocas líneas de teléfono, municipios con baja o sin señal de Wi-Fi, municipios que no tienen acceso a Internet, municipios con bajos niveles de acceso a equipo de cómputo en los hogares. En lo referente a la distancia que hay entre ambos grupos en el índice de educación, pudimos identificar que estos no están tan distantes en promedio. De hecho, si nos regresamos a la lámina anterior, podemos observar ahí en el caso del índice de CATIC, que la distancia entre las medias es bastante significativa. Son porcentajes, entonces en ambos casos se pueden ver de manera simple la distancia que hay entre cada uno de ellos. Uno es 2,69 y el otro es 7,13. Mientras que en el caso del índice de economía del conocimiento podemos observar que son muy similares las dos medias, 4,65 y 5,26. Eso quiere decir que, si bien es cierto, existe una amplia brecha en materia de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, la brecha en materia educativa no es tan amplia. Ese es otro de los hallazgos que pudimos identificar. Con base en los hallazgos identificados, se recomienda para el caso del grupo 1 implementar políticas que amplíen y mejoren el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. En el caso del grupo 2, se requieren intensificar las acciones en materia de acceso y de mejora en la calidad de la educación. En este caso, aprovechando que ya cuentan con acceso a la infraestructura tecnológica existente, utilizar metodologías, enfoques que aprovechen su uso.
Estos resultados son relevantes a la luz de un hecho. El Estado de México ocupa el segundo lugar en su participación en la creación del Producto Interno Bruto Nacional. Lo relevante de este dato es que hacen uso intensivo del capital y del trabajo como medios para la generación de productos. Luego, entonces, si se quiere mejorar su participación en la economía del conocimiento, se deberán implementar acciones que mejoren e intensifiquen el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y que potencien la calidad, el acceso y la generación de conocimiento a través de la participación en el uso de la educación y la capacitación. Por otro lado, es necesario integrar a los alumnos en temas de educación, alumnos, maestros y familias, en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Consideramos que el enfoque socioformativo nos permite aprovechar justamente el acceso al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para potenciar los temas relacionados con la educación y la capacitación. Esto es así porque consideramos que permite la participación activa de los alumnos, los maestros, las familias en la solución de problemas locales, de problemas más amplios a nivel nacional o de problemas que tienen una solución de carácter internacional, o donde lo que se requiere es la aportación de nuevas ideas para la solución de problemas. Consideramos asimismo, después de haber hecho una amplia investigación, que es posible aprovechar iniciativas de política pública que ya hoy en día están en implementación y que a través del enfoque socioformativo se pueden potenciar. Acciones como lo que tiene que ver con México Conectado, que busca dar acceso a la población en materia de uso de tecnologías de la información. Políticas como la creación de centros comunitarios digitales que lo que buscan es crear centros donde la población pueda tener acceso a equipo de cómputo, a Wi-Fi, acceso a capacitación, acceso a uso de aplicaciones de larga distancia. Entonces, si se aprovechan estos centros de capacitación, se podría utilizar para, en la medida de lo posible, poder implementar acciones de socioformación que permita participar a toda la gente que asiste a estos lugares a atender problemas tanto locales como, en este caso, estatales. Sí mismo existen por ahí otras acciones de política pública como lo que es datosabiertos.gov, el cual provee un mecanismo para tener acceso a información que genera el gobierno y que aprovechada nos permite conocer las características de nuestra comunidad, las características, los mercados, la población, las características de educación, de tal manera que el acceso a esa información nos permitiría explotar y saber en qué actividades económicas podemos desarrollar. Hay otras acciones como prepa en línea, lo cual permitiría ampliar el porcentaje de población que está en este momento sin la conclusión de este nivel educativo, así como el proyecto de universidad abierta y a distancia, el cual permite que las personas que tuvieron la oportunidad de concluir la prepa y que no han podido concluir sus estudios universitarios, puedan concluir en este caso sus estudios, inscribirse y avanzar hasta concluir estudios universitarios. En este sentido, a través de políticas públicas ya disponibles, se potenciaría el acceso a la construcción del pilar de educación y capacitación, lo cual potenciaría a la larga el uso y la generación de nuevo conocimiento. Dentro de los principales aprendizajes logrados tenemos los siguientes. Primero, que el método de cálculo para la estimación del índice de economía del conocimiento nos permite realizar un análisis situacional, en este caso de regiones, entiéndase región como municipios, de manera que podamos conocer cuál es la posición de cada uno de los municipios y si nos permitimos hacer estratificaciones, podemos implementar políticas públicas que atiendan a más de un solo municipio, de manera que se logre la atención mediante acciones comunes para los estratos que se puedan construir, aprovechando para ello la existencia de políticas públicas.
Consideramos que la socioformación aporta los medios necesarios para aprovechar y para potenciar la capacitación y las acciones en materia de mejora de la calidad de la educación y permite la participación tanto de las familias, los maestros y los estudiantes, de manera tal que puedan resolver problemas comunes. Finalmente, consideramos que se pueden aprovechar acciones de política pública que ya existen y que están dispersas, orientándolas con un enfoque socioformativo para potenciar sus resultados. Reconocemos que este dato de participación en la economía del conocimiento es un dato relevante porque hoy en día las principales potencias del mundo han desarrollado su crecimiento, han basado su conocimiento, su crecimiento económico a partir del uso y explotación del conocimiento, dejando las tareas de construcción y de elaboración de productos en los países subdesarrollados, y ellos se encargan justamente de aprovechar el conocimiento para generar nuevos productos, generar nuevo conocimiento y aprovecharlo para generar riqueza. El aprovechamiento de este conocimiento también es cierto que genera lo que llamamos la brecha entre aquellos países que han invertido poco para lograr que su población aproveche y explote el conocimiento como medio para generar riqueza. Entonces, de ahí la relevancia que tiene la identificación, en este caso de cómo nos encontramos posicionados, y finalmente la propuesta de medidas de política pública para mejorar nuestra posición en la participación de la economía de conocimiento. Es todo, les agradezco su atención y en este momento estamos abiertos a la participación en caso de que tengan algunas preguntas que hacer. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro Armando. ¿Tiene usted a la vista algunas preguntas? Si localiza usted el módulo de preguntas y respuestas en la parte superior de su pantalla. A ver, ya estoy ahí, ¿sí? Gusta darles lectura y contestarles que vean convenientes. Me preguntan por ahí que cómo hice para abarcar un universo tan amplio para realizar la investigación. Realmente, sí se trata de un universo muy, muy amplio. Primero, hay un artículo previo a en el cual se investigó cómo se encontraba México con relación al resto del mundo y se tomaron mediciones que hace el propio Banco Mundial y en ellos se identifica que México se encuentra, como siempre, a mitad de la tabla, muy lejos de los países europeos, de algunos países asiáticos, por debajo de países como Chile, perdón, como Brasil y como Argentina. Encontramos otro estudio que mide la participación a nivel de estados en la economía del conocimiento. En este caso, para el caso del Estado de México, pudimos identificar que se encuentra entre la posición 26 en 2025 y bajó a la posición 28 en el año 2007. Eso quiere decir que no es que no haya hecho cosas, es que hubieron entidades federativas que hicieron mejor las cosas y se posicionaron por delante del Estado de México. Finalmente, tuvimos oportunidad de buscar información a través de las páginas de internet y pudimos encontrar información estadística para poder medir cuánta población había estudiando primaria, cuánta secundaria, cuánta educación media superior, cuánta estaba alfabetizada, y a partir de esa población poder sacar porcentaje respecto del resto de la población. Asimismo, tuvimos oportunidad de acceder a saber cuántos hogares tenían acceso a equipo de cómputo, a líneas telefónicas, a internet, en este caso a televisión, teléfono celular, y con base en el contabilizar el número de hogares pudimos sacar esos porcentajes. Finalmente el resto no fue más que sumar y dividir. Y a partir de la metodología que propone Chen y Dalman, generar el índice de conocimiento. Sí, es un dato de búsqueda exhaustiva, de análisis de mucha información, pero finalmente pues las herramientas que hoy en día existen, las herramientas estadísticas no lo permiten. Entonces, creo que de eso se trata también parte del proyecto de investigación en el doctorado. Nos preguntan que si es necesario en las entidades federativas que están arriba de la media nacional. Bueno, finalmente, si bien es cierto que tenemos entidades federativas que están por arriba de la media nacional,
Lo cierto es que con respecto al resto de los países nos encontramos muy distantes de los países que tienen mejor situación en el uso y aplicación del conocimiento como medio para generar economía, una mayor economía. Luego, entonces, por mejor que se encuentre un municipio, una entidad, siempre estaremos lejos de donde están los principales países que están aprovechando el conocimiento para mejorar su economía. Entonces, es necesario generar mayores esfuerzos en todos los niveles, a nivel local, a nivel estatal y a nivel nacional, para competir en un mundo en el cual el conocimiento hoy en día está reconocido como el principal factor de producción, más allá de lo que es el capital y el trabajo. Por ahí nos saludan. Por ahí dice que tienen dos comentarios. Al respecto dice que en relación a las políticas públicas que se pueden aprovechar, quiero compartir que existe el programa Punto México Conectado, del cual comentamos también, ¿es cierto? ¿Es correcto? ¿Sí? El segundo consiste en una petición de repetir, por favor, el concepto de economía del conocimiento. Claro que sí, el concepto del conocimiento, economía del conocimiento se refiere a la, a la utilización del conocimiento como el principal factor de producción por encima de lo que sería el capital y el trabajo, que antes eran los que estaban considerados como los únicos medios que se utilizaban para generar producto. Entonces, hoy en día lo que se hace es aprovechar el conocimiento, registrar patentes, y esas patentes son comercializadas y utilizadas para aprovechar y para mejorar el capital de una empresa, de un país, y distanciarse en este caso de países como México. Entonces, básicamente la economía del conocimiento es aquella donde el conocimiento es el principal factor de la producción. Nos dicen que si pudiera ser tan amable de mostrar las fórmulas utilizadas para realizar los cálculos. Si me permiten, se las mando por correo. Corresponden al artículo previo donde se hizo la estimación justamente de cómo se utiliza o cómo se genera el índice de economía del conocimiento. Primero el índice de educación, el índice de TICS, y que con la suma de ambos se construye el índice de economía del conocimiento. ¿Sí? Básicamente es los promedios de cada uno de los porcentajes que se generan y la suma de ambos promedios, dividido entre dos, en este caso en el promedio CATI y el promedio CAE, nos da el índice de economía del conocimiento. Pero si me dan su correo, por supuesto que se los puedo mandar sin ningún problema, porque es parte de lo que se está publicando en este caso para el artículo número 2. Mi correo electrónico es Jerónimo con J, gmail.com. Jerónimo.ea@gmail.com. Pregunta también ¿por qué identifica desventajas que tienen algunos municipios y cómo realmente se pueden aprovechar estos datos para mejorar y cerrar las brechas? Es una pregunta relevante que justamente es lo que estamos tratando de contestar. Lo primero que se busca es identificar cuál es la situación de los municipios para que a partir de conocer cómo están ubicados se puedan establecer políticas públicas. Evidentemente que no son suficientes las políticas públicas del gobierno federal, que efectivamente existen acciones que ya se están implementando, como decíamos, tales como México Conectado, como la creación de centros comunitarios. Se requiere la participación de los estados y de los municipios para construir y crear centros a donde la población pueda tener acceso a un equipo de cómputo, donde la población pueda tener acceso a Wi-Fi, donde exista personal permanente que dé capacitación, que dé formación, para poder potenciar y para poder mejorar el acceso a las tecnologías y explotar justamente las tecnologías de la información y generar nuevo conocimiento. De igual manera, estas entidades, tanto estatales como municipales, debieran de potenciar el acceso a equipo de cómputo y de Internet en las escuelas. Y de ser posible, crear mecanismos mediante los cuales se pueda dar acceso a créditos para que en los hogares
las familias puedan adquirir y contar con equipo de cómputo y acceso a Internet, porque está demostrado también que es mayor el beneficio que genera el contar con un equipo de cómputo dentro del hogar, así como el acceso a Internet, que el que se tiene cuando solamente se tiene acceso en las escuelas o en este caso en los centros comunitarios. Entonces, de ahí la relevancia que tiene la participación tanto a nivel local, tanto a nivel estatal como a nivel federal para potenciar en este caso el aprovechamiento el aprovechamiento y la generación de nuevo conocimiento. Nos preguntan por ahí que dice, por su trabajo de investigación es evidente la dedicación y su real trabajo investigativo. Muchas felicidades. Celebro la conclusión de potenciar aspectos ya contenidos de políticas públicas dispersas desde la socioformación. ¿Cuál considera que serían los mecanismos para lograrlos? Bueno, pues de hecho, ya he comentado algunos de ellos. Creemos que el incluir este enfoque dentro de las escuelas sería relevante porque permitiría a los alumnos, a los estudiantes, a los maestros, atender problemas de manera integral, donde no exista un conocimiento granularizado de tal manera que solamente se vean problemas de matemáticas o de español o de historia o de civismo, sino que en su conjunto, la suma de todos los conocimientos que se están viendo permitan a los alumnos ver que sirven realmente para algo de manera aplicada para resolver problemas locales, para mejorar la situación de la comunidad, para mejorar problemas de presupuesto en la familia, para poder realizar acciones. Entonces, existen múltiples maneras en las que pudiéramos ver el beneficio de utilizar el enfoque de socioformación para potenciar la calidad, la participación y la construcción de nuevo conocimiento por parte de los alumnos, los maestros y la comunidad en general. Dice por ahí que hice un comentario en relación al valor del conocimiento para activar la economía de los países. ¿Lo podría repetir? Pues sí, efectivamente, de lo que se trata justamente es utilizar la generación de conocimiento para construir, en este caso, para explotarlo en la creación de actividades, tales como podría ser la creación de nuevos modelos, construcción de prototipos en Internet, de generación de múltiples productos que no requieren la generación o la amplia participación, en este caso, de bienes materiales, y que a la larga están permitiendo que algunos países se distancien de países como nosotros, donde estamos dándole prioridad al uso, en este caso intensivo, de la mano de obra y del capital. Si comparamos bajo qué premisas están desarrollando países como Corea, como Japón, como Suecia, Finlandia, todo lo que es Europa, son países en donde se ha dado relevancia a la explotación del conocimiento para poderlo utilizar como factor de la producción. Dice por ahí, dice, es mejor sumar y dividir. Dice, sumar y dividir los porcentajes de cada indicador significa que cada uno de los indicadores tiene el mismo peso para la investigación. ¿Por qué considera que todos los indicadores tienen el mismo peso? Es una pregunta importante. Realmente, la propuesta que hace Chen y Dalman, en cada uno de los estudios que van identificando para poder ver de qué manera se puede contribuir o de qué manera contribuye el conocimiento para mejorar la participación de una economía en lo que es la economía del conocimiento, determinan distintos grados en este caso. Cada uno de los estudios que hacen aporta distinta información y distinto peso para poder determinar en qué medida cada uno de ellos podría contribuir a la economía. Lo que establecen Chen y Dalman también es que dicen que no se puede establecer un pilar y dejar los otros débiles. Los 4 pilares que se proponen deben de ser lo suficientemente robustos para contribuir a la economía del conocimiento. En este sentido, cada uno de ellos no tiene mayor o menor peso. Todos son necesarios. No se puede tener una calidad en educación y calidad en capacitación y no tener un marco legal que nos permita que el conocimiento que se genera pueda ser aprovechado y explotado por quien lo creó. ¿Sí? No se pueden tener instituciones débiles, ¿sí?, que no contribuyan a mejorar la confianza de la sociedad, la participación de la sociedad y tener
por otro lado, los otros pilares fuertes. De ahí que la propuesta que hacen Chen y Dalman es que estos tengan el mismo peso en general, porque todos tienen relevancia significativa y no se puede dejar uno por debajo de los otros. De ahí creo que con esto podría explicar por qué se le da el mismo peso a cada uno de ellos. Agradecemos mucho, maestro Armando, su participación. Lo felicitamos, es un trabajo muy relevante. Nos da idea de cómo obtener beneficio de los datos que ya contamos, con los que ya contamos a través del INEGI. Y también pues, es muy importante lo que está realizando, la relevancia que tiene para inspirar y orientar correctamente los programas sociales en la institución que usted trabaja. Seguramente es de gran relevancia lo que usted puede estar aportando con su investigación. Le agradecemos muchísimo y vamos a dar continuidad a los trabajos de esta segunda mañana del Congreso Internacional de Investigación en Socioformación y Sociedad del Conocimiento.